Bueno, vamos a avanzar, como decía, con la siguiente exposición. Esta está a cargo del magíster Iván Villarreal, quien nos va a compartir un interesante tema que se denomina fractales en geología. Ya lo tenemos, ya está, Iván ya está en la sala, ¿no? Sí, hola Iván. Hola con todos, buen Ya, día. un momento. A ver. Le voy a hacer la presentación brevemente de Iván Villarreal. Él es MBA con especialización en dirección estratégica de proyectos por la Universidad de las Américas. Es máster en ciencias en Visual Analytics and Big Data por la UNIR. Es asimismo máster en ciencias en ingeniería geológica con especialización en geoestadística por la UTO de Bolivia. Es maestrante, cursante en estadística aplicada por la UPEC del Carchi, maestrante, cursante en gestión ambiental. Se desempeña como jefe de mina, consultor especialista en modelamiento geomatemático para búsqueda de objetivos. Esto, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú y Ecuador. Asesor para organismos nacionales e internacionales en aspectos geoambientales y mineros. Pues esto es el extracto de su amplia hoja de vida. Así que pues bienvenido, Iván, y muchísimas gracias. Date las gracias a nombre del Instituto de Investigación Geológico Minero de Ecuador por acceder a participar y a compartirnos tu amplio conocimiento. Bienvenido. Buen día. Hola con todos, buenos días. Solamente me confirmas si es que estamos viendo la pantalla de la presentación, la pantalla negra, solamente para poder iniciar, como estoy con varias pantallas. No sé, no. Se observa. Se observa. Perfecto, bueno, muy buenos días con todo. Para mí es un gran gusto. Gracias por la invitación. Soy Iván Villarreal y en esta mañana quiero compartirles algo sobre un método geomatemático que son los fractales. Los fractales. Voy a tratar de enfatizar la presentación con la menor terminología matemática, más enfocada a la parte práctica, a la parte didáctica del tema. Para que ustedes gusten, ahí están mis contactos, que gustan compartir información. De hecho, me gusta también compartir con los que les interese. Bueno, fractales en geología. Introducción. ¿Qué son los fractales? Bueno, hemos oído fractales, hemos oído muchas cosas, pero a veces no entendemos qué es un fractal. Por ejemplo, cuando vemos un helecho, eso es un fractal. Los fractales, como se pueden observar ahí, les he puesto 9 imágenes bastante didácticas que nos ejemplifican qué es un fractal. Los fractales, en general, son formas o figuras que se repiten de la misma manera, sin importar cuánto se le mire o se acerque o se aleje a ellos. Por ejemplo, cuando hacemos zoom, al mismo helecho que les comentaba, la hojita del helecho pequeñita forma parte de un helecho mucho más grande. Entonces, esto hace que la figura no cambia así se la agrande o se la disminuye. Aunque parezcan estas ser complicadas, en realidad, estas se crean mediante una serie de reglas que son repetitivas, que se reiteran una y otra vez. Tienen varias características principales, son autosemejantes, tienen una dimensión. Luego vamos a explicarlos y con un par de ejemplos bastante prácticos para que se pueda entender. Tienen una complejidad infinita, son generados por interacción e irregularidades. ¿Qué son autosemejantes? Por ejemplo, como les comentaba, cuando tomamos en la imagen de un secano, de una superficie que está secada al sol, las celdas de secano o de secado se asemejan en las partes pequeñas y así se magnifiquen o se minimicen, van a hacer lo mismo. Entonces, otra manera de ejemplificarlo también son en las ramas pequeñas de un árbol. Bueno, esta es una figura bastante artificial en la parte central, donde las ramas más pequeñas en general son parecidas a las ramas más grandes, que es la dimensión fractal.
Es la manera de cómo se miden o cuán compleja es esta figura fractal. La diferencia de un fractal es que es una fracción, es una fractalidad, es un parte de. Estamos acostumbrados a medir dimensiones en una dimensión, por ejemplo, la longitud, en dos dimensiones, longitud por ancho, en tres dimensiones, longitud, ancho, espesor. Un fractal es una parte de cualquiera de esas dimensiones. Tiene una complejidad infinita, pueden tener detalles que nunca terminan, aunque se acerque o se aleje de ellos. Se generan por interacción, se crean repitiendo un mismo proceso muchas veces. Por ejemplo, cuando crece un cristal, una drusa, generalmente este creció muy lentamente en un largo proceso, en un proceso muy repetitivo. Entonces, aparentemente de una forma sencilla se sigue repitiendo y se sigue haciendo mucho más complejo. Son irregulares, a diferencia de lo que conceptualizamos, figuras, círculos, cuadrados, los fractales son mucho más desordenados, son mucho más irregulares, y mucho más complejos. Un ejemplo es el típico copo de nieve. Eh, Ampliando el concepto, son objetos semejantes. Tenemos dos imágenes, un esquema bastante artificial, por así decirlo, de una cadena montañosa y un ejemplo de una superficie de erosión en una pendiente en un ámbito desértico. Eh, en las cadenas montañosas, como en los estratos rocosos, las partes pequeñas son similares o casi idénticas al conjunto que son más grandes. Se observa en la imagen que los pequeños picos en general se asemejan a la gran cadena montañosa, como por ejemplo vemos en los Andes. La serie de picos que van en la cordillera occidental son repetitivos. Pero si es que lo vemos en macro, la parte pequeña de las diferentes estructuras volcánicas, llámese Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura en general, forma la macrocordillera de los Andes. Eso no sé si es que se puede ejemplificar. Si no, lo hacemos más adelante, otros ejemplos mucho más prácticos. La dimensión fractal, como ya lo mencioné, es una dimensión no entera, no fraccionaria. Las dimensiones de longitud es una recta. La dimensión fractal es una parte de esa recta, qué sé yo, uno sobre d. En el área es longitud por ancho. La dimensión fractal es uno sobre 2D. En volumen, uno sobre 3D. Y así sucesivamente. Las superficies erosionadas, tal como se observan ahí, en general, cada canal de secano corresponde a una serie de canales secanos de erosión, los cuales se empatan a una superficie mucho más grande y es a un canal más grande. Entonces se va haciéndose mucho más complejo mientras se va el proceso interactuando. ¿Qué otras características principales? Bueno, ahí les he puesto una textura coliforme, les he puesto una drusa y les he puesto ahí una imagen de interacción entre un snowboard. Entonces, ¿qué es complejidad infinita? La complejidad infinita significa que los fractales tienen detalles que nunca se van a acabar. Por ejemplo, en la textura coliforme que está ahí, cuando se hace el zoom, van a aparecer nuevos detalles y mucho más complejos. Por ejemplo, cuando vemos una mancha de contaminación, agua con aceite, se va ampliando, se generan nuevas curvas, nuevas líneas y nuevas formas, que genera una nueva forma de verlo mientras se acerca o se limita. Es diferente cuando, por ejemplo, cogemos un lápiz. Un lápiz, yo así le haga grande o pequeño, siempre va a ser siendo un lápiz. En cambio, esto no. Entonces, se compleja. Hace mucho más compleja al cambiar la escala. Se generan por interacción. Esto explica que se crean a partir de procesos sencillos repetidos muchas veces. Ejemplo, el crecimiento de la drusa. Entonces se lo va por la misma gelificación o por la misma caída de agua en un periodo constante. Entonces, un periodo a largo tiempo, repetitivo, que genera el crecimiento. Entonces, esto genera una forma compleja, los cuales son
ocurridos o generados por un proceso que se da muchas veces. En el cristal, por ejemplo, la repetición de un pequeño cristal genera otro cristal, el cual se asocia a otra estructura mucho más grande y genera la drusa como tal. Además, también son irregulares. Los fractales no tienen una figura perfecta, como por ejemplo un vaso o un recipiente de líquido, largo, ancho, espesor, un paralelepípedo correcto. El fractal no es así. En este caso, son mucho más desordenados, son irregulares, como lo comenté en el tema de las cadenas montañosas, en las rocas, en los lineamientos, en los drenajes. En general, los planos, en este caso, como el ejemplo que se está presentando, una serie de estructuras planares, estas son bastante comunes de encontrar en la naturaleza y no se puede describir, como le comentaba, con el ejemplo del paralelepípedo. Entonces, esto es una figura mucho más irregular que requiere un análisis o una interpretación mucho más clara. Y para eso se tiene el análisis fractal. Fractales. Fractales tenemos donde lo miremos. Lo comenté, los helechos, las hojas de helecho, las hojas de pino, por ir en macro, los copos de nieve, el cristal de copo de nieve en macro y en micro es mino, y es el mismo, tanto a diferente escala. Aplicándole a tres ejemplos muy prácticos. Hay tres ejemplos que les he puesto: las costas y líneas de costa, montañas y cordilleras y redes fluviales. Las líneas de costa, como se podrá observar, no son una recta perfecta o no son fáciles de medir. Son bastante irregulares, tienen muchas curvas, muchos bordes que parecen repetirse tanto en macro como en micro. Esta irregularidad hace que tengan propiedades fractales. En el ejemplo que les estoy planteando, esa es una imagen del río Zambezi en Namibia. La forma de la costa es muy irregular, que si quisiéramos medir su longitud exacta con las dimensiones que conocemos va a ser casi imposible. Entonces, para ello se utilizan los, las, las técnicas del cálculo de la dimensión fractal para conocer esa irregularidad. En el segundo ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con montañas y cordilleras. También lo mencioné hace un momento, tiene patrones fractales. Las cumbres y crestas, tal como se observa en la imagen, de una pequeña montaña se parecen mucho a la forma macro. Por ejemplo, esto se conoce como autosimilitud. Lo que es pequeño también es símil en grande. El ejemplo que les estoy planteando es en el Parque Geológico Shanghi, en Dansha, en China. Entonces, esto indica cómo las formaciones tienen patrones que se repiten gracias a sus procesos de erosión, que les comentaba, el proceso reiterativo y repetitivo, y un proceso a largo tiempo. Las redes fluviales. Los ríos, cuando se forman sistemas de drenaje, o sea, por donde pasa el agua, también siguen patrones fractales. Les he puesto el ejemplo típico que se describe en los textos de estudio de análisis fractal y también en los textos de sensores remotos. Es el río Lena en Rusia. Entonces se observan ramificaciones del río, como son ramas de un árbol. Son muy parecidas entre sí, forman un patrón repetitivo, complejo y regular. Esto es común en todos los ríos del mundo y en todos los sistemas de drenajes que tienen. Entonces es un típico ejemplo de un sistema fractal. Aplicaciones en las geociencias. En las ciencias de la Tierra, geología, sismología, geoquímica, tectónica, geotecnia, etcétera, se pueden usar fractales y otros métodos geomatemáticos para poder entender mejor estos fenómenos complejos. Están puestos dos ejemplos. El primero, el modelamiento de yacimientos
petroleros y minerales. En el gráfico se muestra el típico, bueno, perdón, es la zona de Portobelo Zaruma. Este es el estudio de Vikentevi y Banda, donde se muestran las la complejidad de las zonas de falla y también con sus asociaciones, con sus zonas de debilidad, por donde aparecen el tema de la mineralización en un ambiente mesotermal, en un ambiente volcánico. Entonces, se observan que muchos depósitos minerales, sean estos betiformes, que son lineales, que son pórfidos, que forman clústeres, y otros, generalmente forman patrones, están asociados, aunque los veamos individualmente, pero si es que vemos macro el distrito, esto está formándose por un patrón y se les puede predecir, se les puede con cierta exactitud cuando se los integran con otra información. Y esto es bastante útil cuando queramos predecir recursos de manera más eficiente bueno, y obviamente con el ahorro y optimización de los recursos en la tarea de investigación. El otro ejemplo que también les pongo, la sismicidad. La sismicidad tiene un patrón netamente fractal. Entonces, esto es el mapa de terremotos en Colombia, el que está a la imagen a la derecha. Cada punto es un punto de un epicentro, de un terremoto, tanto indicando su profundidad como su magnitud y y su relación con el espacio geográfico. Los patrones, bueno, hay varios métodos de entender o de calcular esta sismicidad, ya los vamos a ver más adelante. Pero también conociendo los patrones de sismicidad se puede también conocer cómo está el comportamiento de la placa o cómo está la cinemática de esa placa. Entonces, de alguna manera puede aproximar a temas de prevención y temas de mitigación cuando se conoce. Conociendo mejor los procesos geológicos, que sabemos que son complejos, podemos entender que fenómenos mucho más difíciles, como por ejemplo los terremotos, la formación de los minerales, aparentemente en una zonación vertical, a veces encontramos una zona de enriquecimiento en tal parte, otra zona de enriquecimiento, metales base en profundidad. Entonces, en general, a veces están dispersos, pero cuando analizamos todos esos conjuntos irregulares, encontramos un patrón. Y ese patrón puede permitir para generar mejoras, en este caso en la investigación, en la explotación. Los modelos más precisos de la predicción para el análisis permiten generar mejor planificación de los recursos. Una campaña de exploración, una campaña de explotación, ya en una operación minera, en operación realmente es bastante costoso. Entonces puede permitir a los tomadores de decisiones, si, no sé si puedo continuar, pueden generar a los tomadores de decisiones mejores eh, puentes o estrategias para poder actuar. Y en la optimización y la exploración de recursos minerales, petróleo es una industria bastante cara la exploración, entonces se puede permitir, permitir campañas mucho más eficientes. ¿Qué es la dimensión fractal? Hemos hablado de fractales. Qué es la dimensión fractal? Bueno, básicamente la dimensión fractal es una forma de medir qué tan complicado, qué tan irregular, qué tan eh, rugoso, por así decirlo, es un objeto fractal. Describe cómo estos patrones de un fractal se repiten y se parecen a diferentes escalas. El ejemplo, cuando hacemos el mismo ejemplo del helecho, cuando hago la escala grande, el helecho grande genera muchos patrones que aparentemente se repiten. Y cuando hago la escala pequeña, en el componente del helecho menor, en general ese componente menor tiene la forma de la hoja grande. La dimensión fractal no es una dimensión como lo concebimos normalmente, como la longitud, que lo mencioné, largo, una dimensión, área, dos dimensiones, largo por ancho, volumen, tres dimensiones, largo por ancho por espesor.
sino que básicamente refleja cuántos detalles o cuántas diferencias tiene estas dimensiones a diferentes escalas. Generalmente es un número fraccionario. Consideramos la longitud 1D. Una dimensión fractal es 1,5, por ejemplo. La dimensión 2D es largo por ancho, es dimensión 2. En cambio, la dimensión fractal es 2,7. Entonces, eso nos dice, ese 1,5 o 2,7 nos dice cuántos detalles o fragmentaciones o qué tan irregular es esa forma, esa figura, ese cuerpo, dependiendo cuánto lo modifiquemos o de cuánto lo cambiemos a nivel de escala. ¿Cómo cambia el detalle a la escala? Aquí hay un ejemplo del típico estudio de Turcotte. Bueno, Turcotte fue uno de los, luego de Mandelbrot, uno de los precursores de la investigación en el análisis fractal. Entonces, la dimensión fractal también nos ayuda a entender cómo cambian estos detalles cuando lo modificamos o variamos su escala. Ejemplo, en la costa que está en el estudio de Turcotte se ve la costa de Inglaterra. Si es que lo vemos la costa izquierda, vemos una alineación recta, pero lo vamos magnificando en una dimensión. Cuando lo magnificamos ya se genera un patrón repetitivo de dos deflexiones. Y cuando hacemos otra magnificación en el patrón de dos deflexiones se generan cuatro deflexiones. Entonces se va generando una repetición. Entonces, cuando más lo ampliamos o más lo alejemos, va a haber una variación. La forma nunca va a ser completamente lineal. Siempre van a haber detalles nuevos, más complejos y que tienen que requieren un análisis mucho más amplio para poder entender y para poder aplicar para ciertos ejemplos. Continuando con el mismo ejemplo. ¿Cómo se calculan las dimensiones fractales? Bueno, hay varios métodos para calcular la dimensión fractal. El más sencillo, más aplicable para las ciencias de la Tierra, de la naturaleza exploratoria, para vetas, por ejemplo, para anomalías geoquímicas, en estructuras lineales, es el método del conteo de cajas o box counting. Es un método bastante común para calcular la dimensión fractal. Básicamente sigue cuatro pasos base. Tenemos un objeto, en este caso el mismo ejemplo de la costa de Inglaterra. Se cubre el ejemplo con una cuadrícula o cuadros sobre el objeto fractal, que en este caso es la costa. En esa costa a una escala determinada. Luego se cuentan cuántas cajas caen dentro de ese rasgo. Se cuentan las cajas, se se identifica el valor de las cajas para cubrir completamente ese objeto. Luego Tiene se nada. reduce el tamaño de la Mando caja de nuevo. y se repite el proceso. Entre más, cuando queremos incrementar el detalle, se va reduciendo más y más y más y más la caja, el tamaño de la caja y luego se cuenta qué rasgos caen en esa magnitud. Luego se calcula la relación. A medida que disminuimos el tamaño de las cajas, se registra cuántas cajas son necesarias para cubrir ese objeto en particular, en cada paso. Esta relación entre tamaño de cajas y cantidad de cajas calcula de una manera sencilla lo que es la dimensión fractal. Tiene una fórmula, o la fórmula más sencilla que se está observando ahí. La dimensión fractal es el límite de epsilon tendiendo a cero del logaritmo de n sobre epsilon por la relación 1. Entonces, ¿qué significa esto? N epsilon es el número de cajas de un tamaño e necesarios para cubrir ese objeto. Cuando les comentaba del cálculo de una escala determinada en la costa, entonces justamente determina un número de ocurrencia en ese número de cajas. Epsilon es el tamaño de esa caja o cuántas cuadrículas están ahí. Y D es la dimensión fractal, que se calcula observando cómo cambia ese esquelo, ese objeto como tal, a diferentes escalas o diferentes tamaños. Entonces, en general, esto cuantifica cuántas cajas se requieren para cubrir esa figura fractal
a medida que hay más cajas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Entonces, si es que aumentamos el número de cajas, si estas se hacen mucho más pequeñas, la dimensión fractal va a ser mucho mayor. Es decir, va a ejemplificar cuán compleja es esa figura. Volvemos a lo que les comentaba de la longitud, dimensión uno. Entonces, con la dimensión longitud no podemos medir, por ejemplo, una costa o no podemos medir un sistema betiforme. Entonces, necesitamos aplicar necesariamente este tipo de metodologías. En la costa de Inglaterra, volviendo al ejemplo, cuando reducimos el tamaño de cajas grandes a pequeñas, se requieren más grandes que cubran esa fórmula. Esa fórmula. Entonces, ayudamos a determinar su complejidad. En general es bastante sencillo. El método de conteo de cajas se puede usar en cualquier software disk, que, bueno, y también se puede también usar también con algoritmos o con un simple Excel, y permite también resultados bastante adecuados. Aplicaciones prácticas en la dimensión fractal en las geociencias. Cuando queremos caracterizar redes de fracturas en las rocas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que estas fracturas no son líneas como tal, no son regulares, perdón, son rugosas, tienen una estructura bastante compleja, están interconectadas, forman patrones, a veces se entrecruzan, se entrelazan entre ellas. Y una manera adecuada es conocerlas mediante su dimensión fractal. Esto permite entender ciertos parámetros de acuerdo a la variación de esta dimensión, su origen, cómo está estable, cómo se presentó, dónde se pueden encontrar zonas parecidas en la región de estudio, que pueden estar relacionados cuando integramos con otra información, en este caso, por ejemplo, geoquímica, cuando hacemos campañas de búsqueda de objetivos, o con geofísica, cuando queremos predecir zonas donde hay un comportamiento, qué sé yo, de magnetismo bajo con magnetismo alto en una zona permeable tectónica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se analizan las rugosidades de las superficies de falla? Las superficies de falla generalmente, bueno, todas las superficies de falla se generaron por un movimiento en el entorno. Son muy irregulares, son bastante rugosas en algunos casos cuando no están sometidas a un proceso de fricción. En general, y así hayan estado sometidas a un proceso de pulimiento, igual tienen micro rugosidades, lo cual influyen. Y también todos estos conceptos, cuando conocemos su dimensión específica, nos permite también de alguna manera interpretar su cinemática. Cuando, por ejemplo, estudiamos los minerales en los yacimientos minerales, la ocurrencia de patrones de ocurrencias minerales, por ejemplo, en una región. Más adelante voy a compartir un estudio sobre la aplicación de la fractalidad en la cordillera occidental aquí en el Ecuador. Entonces, se determina que hay patrones bastante específicos que permiten definir que los yacimientos minerales no están ocurriéndose por el azar en general. Pues tiene su, su fundamento. Eh, no son uniformes los yacimientos minerales, son irregulares, tienen una fractalidad que es bastante clara, y conociendo esa fractalidad podemos predecir nuevas zonas de investigación. Cuando modelamos, por ejemplo, sistemas fluviales y cuencas de drenaje, por ejemplo, los cauces de ríos, cuando se aplican métodos geomorfológicos, se generan umbrales y se generan diferentes densidades de los cauces. Entonces, se genera a mayor modificación del umbral, se genera mayor interacción y mayor complejidad. Los ríos con sus ramificaciones tienen un patrón fractal definido. Conociendo esta fractalidad se pueden generar modelos mucho más precisos de cómo están distribuidos, de cómo puede ser su ocurrencia, cómo puede ser su interacción con sistemas de falla, cómo puede ser su interacción con lineamientos macro regionales. Además también que permiten de alguna manera generar predicciones y modelos de predicción. Hay unos ejemplos específicos que están aquí.
sobre la medición de la complejidad de los lineamientos tectónicos. Ya lo mencionamos, los lineamientos son fracturas o estructuras lineales planares grandes que están en la corteza terrestre, que controlan o están controladas por otros patrones relacionados, fallas, movimientos Riedel y otros similares, y otros fenómenos geológicos. La dimensión fractal como tal se usa para medir cuán complejo es ese lineamiento. Siguiendo el ejemplo que les comentaba de Zamora. Zamora, un tiempo trabajé allá y muchas veces no se entendía el comportamiento de las zonas de clavo. Entonces, se pueden también determinar los shoots mediante la fractalidad. Entonces, conociendo el patrón de cuánto están ocurriéndose esos clavos en una zona de beta, en un sistema betiforme, en un área compleja. Entonces, se puede ir magnificando la investigación de lo micro a lo macro y se pueden generar nuevas evidencias. En el área de los fluidos, en el petróleo, donde hay temas de enriquecimiento de salinidad y por ende depositación de metales preciosos, metales y condiciones de presión para metales base, por ejemplo. La capacidad de cómo estos espacios se generó en la porosidad y cómo atravesaron estos fluidos permiten de alguna manera con la fractalidad conocer las condiciones previas que estuvieron relacionadas o interpretar o acercarse a las condiciones previas de salinidad, presión y otras relacionadas que nos permiten de alguna mejor manera de optimizar la investigación en estas áreas. El análisis de los terremotos. Los terremotos, como les comentaba, tienen un patrón fractal, siguen un patrón asociado a una estructura geológica, a una zona de hundimiento o a una zona de cinemática modificada. Entonces, cuando conocemos esta fractalidad, nos permiten conocer cómo están distribuyéndose estos terremotos en una zona. Y de alguna manera, si es que conocemos un patrón de intensidades y magnitudes en un área, entonces de alguna manera podemos predecir cuán compleja está sísmicamente o cuán cercana está un evento, con un cierto rango de, de exactitud. ¿Qué otras aplicaciones tenemos en la geología? Me he enfatizado mucho en lo que tiene que ver con el modelamiento de fracturas, por sus obvias aplicaciones para la gente que trabaja en minería de vetos, por ejemplo. Puede predecir, para los colegas que están en el mundo de la geotecnia, puede predecir cómo un plano de falla asocia a una zona de deslizamiento, a una zona macro, a una zona micro, por ejemplo. Entonces, en el modelamiento de la distribución de las fracturas. Los fractales se utilizan para representar redes de fractura en las rocas. Ya lo mencionamos, las fracturas son espacios o interacciones en un entorno donde generó, mediante una cinemática adecuada, un cierto comportamiento que generó su movimiento. Esto en términos sencillos. Estos generalmente están asociados a una red. Una red, las fracturas como tal no están solas, no son simples, son complejas y pueden repetirse a diferentes escalas, macro, micro. Ahí la macrotectónica a veces se ve reflejada en la microtectónica y el inverso. ¿Cómo se puede hacer uso de estos fractales? Permiten simular, estudiar, saber cómo están interconectadas estas fracturas, los cuales son clave e importante en la exploración de los recursos naturales, minerales, sean estos yacimientos minerales metálicos, no metálicos, sean yacimientos de fluidos, agua, petróleo, en fin. En general nos permiten de alguna manera conocer cómo fue ese comportamiento previo para que esa ocurrencia o ese evento haya estado hasta este momento. Tenemos aquí dos ejemplos acá, un mapa de lineamientos y al lado su imagen ya crigueada sobre esa imagen de lineamientos ya calculada ya su dimensión fractal. Esto muestra de cuán compleja está distribuida esta fractura en esta región. Si es que observamos la interacción de las fracturas genera un valor bajo o un valor alto de acuerdo a su interacción. Y eso, cuando hay mayor interacción de fracturas, genera lo que se conoce en modelamiento de objetivos, una permeabilidad tectónica. Entonces, donde puede
permitir el ascenso o la generación de condiciones adecuadas para un tipo de búsqueda de un depósito mineral, un yacimiento, una ocurrencia, lo cual es útil para comprender cómo están distribuidas esas fracturas y cómo esas fracturas están generando una interacción para que ese evento como tal, llámese depósito, ocurrencia, lo que sea, haya estado presente en la naturaleza. La dimensión fractal se utiliza para medir cómo está, qué tan densa es, qué tan compleja es, en este caso, la red de fracturas, en una roca, un yacimiento, en un afloramiento o en una región. Entonces, lo mencionamos, tiene que ver con su permeabilidad, tiene que ver con su porosidad y sus condiciones para las ocurrencias. ¿Por qué es importante esto? Bueno, todos lo sabemos, que donde hay permeabilidad y porosidad de petróleo, o en la condición adecuada, o donde hay la condición adecuada de apertura de poros, hay generación de gas cuando no hay las condiciones de arcillosidad. En general, en el tema de las vetas, donde hubo una apertura adecuada con una condición de presión adecuada y geodinámica adecuada, generó la precipitación de los elementos, sean fluidos, minerales o metálicos, o lo que sea. Y esto en general permite conocer qué tan productiva va a ser, qué tan beneficioso va a ser ese depósito, pudiendo conocer tanto la condición previa como la condición actual y la integración con otras evidencias geológicas. Otro ejemplo que está acá, lo estoy aquí mencionando en la imagen, es la caracterización de zonas de falla. Son fallas, ocurren por movimientos, por la cinemática, por la condición adecuada y permiten, entre otras cosas, conocer qué tan compleja, qué tan rugosa, qué tan irregular es esa geometría de esa falla, lo cual nos permite conocer o comprender su comportamiento mecánico. No, esto es importante cuando queremos de alguna manera predecir o acercarnos a la predicción de terremotos o a la sismicidad o a la microsismicidad de una ciudad o a la microsismicidad de una obra de ingeniería. Entonces, conociendo su fractalidad, podemos de alguna manera prevenir o planificar una infraestructura que sea de alguna manera crítica. Tenemos en la misma imagen. Se presenta un modelo de fracturas en una red compleja. Esta red compleja, cuando ya lo calculamos mediante el método de cajas que les comentaba hace un momento, se genera una serie de cuentas fractales a diferentes escalas. Esto va desde 1,83, como se observa en las tablas, a 1,24. Estas cifras básicamente demuestran que esta zona tiene un fracturamiento bastante complejo en relación a la otra. Entonces, estas zonas con dimensiones fractales, la de 1,83, por ejemplo, tiene mayor cantidad de ocurrencia de fracturas y, por lo tanto, mayor cantidad de, de permeabilidad tectónica. El conteo de cajas que está mostrado en la parte inferior muestra cómo se usó el método de conteo de cajas para medir esa dimensión fractal en esa región específica. Esto supone que el mapa de fracturas cuenta cuántas cajas se contaron a diferentes escalas. Lo mencioné hace un momento cuando hablábamos sobre el ejemplo de la costa de Inglaterra. Entonces, a más pequeño contemos las escalas, hay mayor detalle, hay mayor rugosidad y el incremento de esta dimensión incrementa. ¿Cómo se mide la intensidad de la Hola. fracturación? Lo mencioné hace un momento, cuán densa es, cuán compleja es estas fracturas y cuánto más o menos importantes son para una zona en general. La permeabilidad es la capacidad para que pueda eh, permitir el paso de los fluidos. Además, también, cuando ya lo vemos en un ejemplo práctico, por ejemplo, en el mundo de la industria petrolera, por ejemplo. Entonces, estas fracturas van a permitir que estos fluidos se muevan con las condiciones adecuadas, por la diferencia de presión y otros más, lo cual puede permitir una mejor estrategia para la explotación de estos recursos.
Entonces, hablé hace un momento de lo que es la permeabilidad tectónica. Básicamente se refiere a esto, a cómo este fracturamiento, cómo generó estos espacios y cómo generó la capacidad en el entorno para que éstas generen las condiciones de flujo adecuadas. ¿Qué implicaciones prácticas tenemos? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la geomorfología. Tenemos el ejemplo de las costas, lo mencioné hace un momento. Mide su irregularidad, mide su rugosidad, mide su forma compleja. Una manera bastante sencilla de entender esto es, por ejemplo, si tuviésemos una costa, una línea de costa o una isla, y si quisiéramos medirle qué sé yo, con un hilo, vamos a obtener una longitud o una dimensión aproximada. Cuando usamos este hilo mucho más pequeño, esto va a permitir generar el seguimiento de este hilo sobre el contorno, lo cual va a tener una longitud mayor de la longitud inicial. Entonces, a mayor cantidad de los detalles que estamos generando, genera a una escala mucho más pequeña, lo cual lo medimos con el hilo fino. Esto nos va a permitir su variación o su dimensión fractal. La practicidad de esto es cuando conocemos la irregularidad de la costa, nos permite conocer sus procesos de erosión, sus procesos de desgaste, sus modelos de depositación. En el caso que estuviésemos en el Medio Oriente, que quisiéramos explotar recursos de arena, que es un recurso valioso en esas zonas. Tiene su aplicación bastante práctica. En el tema de las cordilleras, lo mencioné, tienen temas de comportamiento fractal definido. El ejemplo más práctico es cuando, y cercano, bueno, cercano en términos tectónicos, es el ejemplo del Himalaya. Los picos grandes en una zona comprimida por el choque de dos placas continentales en una capa de sedimentos, en este caso carbonatos, generan patrones pequeños que son bastante comunes a lo largo de toda la cadena. Entonces, si son repetitivos, son repetitivos a escala mayor, a escala menor. Entonces, permiten generar conociendo este patrón podemos conocer cierta predicción de cómo se pueden generar. Les he puesto aquí al lado el ejemplo bastante práctico del cálculo de la dimensión fractal en España. Esto es realizado en un estudio por López Martín, básicamente para el cálculo de la dimensión fractal en una superficie rugosa. Hay cuatro costas: la costa de Málaga, Mazagón, Cabo de Gata y Río Piedras, los cuales tienen diferentes rugosidades. Cuando observamos la tabla que se encuentra en la figura, vemos diferentes escalas de medición. En cada escala de medición hay un cálculo de una dimensión fractal, así a 20.000, a 10.000, a 5.000, a 2.500, a 1.000. Por ejemplo, cuando analizamos la costa de Málaga, que está en la imagen superior izquierda, Mazagón en la imagen superior derecha, Cabo de Gata, imagen inferior izquierda, y la Río Piedras, imagen inferior derecha. La costa de Málaga tiene una fractalidad entre 1,024 a 1,043. Esto indica que tiene una irregularidad, una rugosidad moderada. Esto debido a procesos de intervención humana, puertos, estructuras, infraestructuras. Mazagón tiene valores bajos, 0,90 a 2 a 1. Esto es una costa simple, lineal, con menos variaciones. El Cabo de Gata entre 1,027 a 1,051. Tiene una rugosidad media. Entonces, esto se debe a su origen rocoso y su nivel de erosión. Río Piedras tiene una complejidad entre 1,14 a 1,2, que es bastante irregular, bastante compleja y que puede que tenga la presencia de intervención tanto antrópica como también natural, canales, marismas y otros relacionados. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas tenemos? Un tema que les comentaba es de la geoquímica. Están ahí, ¿cómo se puede aplicar para los exploradores la fractalidad en la geoquímica? Bueno, primeramente tenemos que hacer el modelamiento de la distribución, la estadística. No nos quita nadie. Si queremos entender desde lo básico, empecemos por la estadística.
Entonces, conociendo conociendo sus características, podemos de alguna manera de lo básico poder entender lo complicado. El análisis de ocurrencias permite conocer allá a nivel espacial de cómo se distribuyen estas ocurrencias, lo cual nos permite generar ya ciertos patrones para poder generar. ¿Cómo se aplica eso ya en la investigación química? Bueno, bastante sencillo. Podemos aplicar desde composición de rocas, desde variaciones en las composiciones geoquímicas de metales preciosos, metales base, panfinders, volátiles, etcétera, 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 los cuales también se los puede también de alguna manera ayudarse de la herramienta fractal y permite generar también herramientas y estrategias. En el análisis de contaminación, para conocer y predecir de alguna manera de cómo estos fluidos están interactuando con el medio fluido roca para poder circular en un entorno. Entonces, el análisis multifractal, bueno, es aplicado para sistemas ya mucho más complejos. Por ejemplo, cuando hay un telescopio entre varios ambientes, un pórfido, un ambiente, un epitermal. Entonces, justamente se aplica un análisis multifractal o también para la geoquímica de fluidos, para conocer cómo se están generando estos patrones o cómo actuaron en el pasado esos patrones de ocurrencia de fluidos. En este caso, ejemplo, el tema de las vetas, o qué tan heterogéneos están estos patrones, lo cual nos permite cuantificar su variabilidad en diferentes escalas y en diferentes áreas. Entonces, nos permiten conocer la variación de estos procesos químicos en diferentes composiciones o en diferentes tipos de ocurrencia, de tipo de roca o tipo de ambiente geológico. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente te damos los datos. Análisis exploratorio, la estadística es básica. Podemos ayudarnos de herramientas básicas, correlaciones, covariancias, las cuales nos permiten saber cuán están interactuando estas variables o cómo están relacionadas entre sí, de cómo cambia la concentración de un elemento con relación a otro, de cómo cambia esta concentración respecto a su ubicación, respecto a su profundidad, cómo están distribuyéndose, la distribución fractal permite conocer qué tan irregular o qué tan complicado es ese patrón. Para la geoquímica es bastante aplicable y bastante sencillo el método de cálculo concentración de área. Básicamente lo que hace el método de cálculo de concentración área mide una área, una concentración y mediante un umbral permite conocer su anomalía, o su fondo y su enriquecimiento en una zona adecuada. Básicamente la concentración del elemento, cuánto es menor o igual a un valor determinado y considerando un alfa 1 o alfa 2 que son los exponentes fractales de cómo cambia esa concentración en, en un área específico. Cuando, por ejemplo, en la imagen inferior tenemos una imagen log-log de concentración área. La curva roja nos está indicando de cómo están las anomalías cuando la concentración es muy alta, la curva amarilla, cómo es ese fondo en esa zona específica. Y entonces, básicamente, mediante el análisis del patrón del mapa geométrico de ocurrencias transformado a un mapa de concentración área, podemos generar mapas de anomalías y, bueno, y también bastante práctico para la exploración. ¿Qué métodos tenemos? Les mencioné el método más simple, conteo de cajas. Básicamente es contar cajas a diferentes escalas, cuantificar, generar una relación log-log del número de ocurrencias y generar una dimensión fractal que es la pendiente de esas ocurrencias en una serie de puntos. La línea de costa, que lo hemos comentado varias veces, a una escala mucho más pequeña, permite cubrir esa costa y generar una información mucho más pequeña a escala mucho más menor. Otros métodos aplicables, por ejemplo, la función de correlación, cuando queremos hablar o estudiar porosidad o incidencia de fluidos en minerales o en roca, bastante aplicado. El método de variación, cuando, por ejemplo, queremos calcular la variación de los perfiles topográficos respecto a una zona en específica, o cómo una falla está interactuando sobre esa montaña, sobre ese perfil específico. El espectro de potencia, cuando lo analizamos
en sismicidad y cuán repetitivos son estos patrones, tanto en profundidad como en magnitud. Entonces, son métodos matemáticos mucho más complejos, los cuales se los puede aplicar a la geología. Un momentito. Vamos a hablar sobre casos de estudio. Eh, Entonces, yo les he planteado aquí dos casos de estudio bastante claros. El uno de la cordillera occidental y el otro sobre un estudio que se realizó en Argentina. Entonces, el área de estudio, lo voy a pasar algo rápido, cuando la cordillera occidental de la frontera colombiana a la frontera ecuatoriana se utilizó la geoquímica de BGS, RTZ, más información de fajas y ambientes minerales del Lige, más información de ocurrencias minerales del Lige, más información sobre mapas de pórfidos, más información de estructuras, más información de los modelos de elevación digital y entre otros. Y sobre ello lo que se hizo fue generar, bueno, también información geofísica, RTP, de los cuales se generó mediante interpretación señal analítica y sobre la información geoquímica se generó información paralela secundaria, en este caso mapas de índices multivariados mediante un mediante un sistema de estadística multivariada y composicional, se generó serie de mapas que representan zonas de potencialidad tanto en la cordillera occidental como, por ejemplo, el método, el, el- el perfil para oro, plata y bismuto, el perfil para pórfidos, oro, molibdeno, el perfil para pórfidos relacionados con transición, entre otros. Se generaron cinco índices, pero el principal de todos estos es el mapa que les estoy indicando. A partir del modelo de elevación digital, mediante un algoritmo generado en Python, se generó una serie de lineamientos. Y con esta serie de lineamientos, mediante un método método de conteo de cajas en un sistema geográfico se generó un análisis fractal. Esta es la metodología de Shao para los que les interese. Lo que hace es contar a diferentes escalas, diferentes cuadrículas, se contea el número de cajas, se calcula la dimensión fractal, se determina n veces esto hasta que se genera un error bastante aceptable, en este caso un R0.98, y se genera un mapa raster. El mapa raster que le estoy comentando bueno, estos son los lineamientos a diferentes escalas obtenido mediante el algoritmo a diferentes escalas de 1400, eh, 3200, 1200, 800. Entonces, en cada cajita lo que se hace es contar cuánto un factor o un rasgo está cayendo en esta caja. Entonces, en base a todo esto, se genera un cálculo. Entonces, el número de cajas, el número de eventos que pasan en esta caja, en este caso 6400 a 3200, luego se calcula los valores logarítmicos de cada ocurrencia, luego se calcula los valores logarítmicos de cada conteo de cajas y se genera una dimensión fractal. Entonces, la matemática aparentemente es mucho más complicada, pero la aplicación es mucho más cercana, más sencilla. Entonces genera mapas de dispersiones. Y para que tenga sentido esto, hay que asociar la fractalidad con algún método de integración, en este caso otras evidencias, para poder generar algún tipo de interpretación, algún tipo de recomendación. Entonces, este es el número de dispersión de los puntos y se generó el mapa fractal. Como se podrá observar, los puntos negros son las ocurrencias. La fractalidad, en la mayoría de los casos, está coincidiendo con las zonas minerales del Ecuador, entonces tiene una certidumbre bastante alta. Ahora, el otro ejemplo que les quiero comentar es de la misma, de la aplicación de la fractalidad para el estudio de un objetivo, de búsqueda de objetivos en una zona grande. Eso fue realizado en Argentina. Entonces, bueno, por obvias razones he limitado lo que tenga que ver con información de la empresa. Bueno, la zona está en la zona de San Juan, hacia Chile se encuentra
un depósito de porfio de cobre que va o está muy cercano ya en proceso de explotación. Las zonas son bastantes kilómetros, casi 1.200 kilómetros de norte a sur, bastante amplio, hay evidencias. Entonces, ¿qué insumos se utilizaron? Nuevamente, básico para entender, en el caso de la exploración minera, lineamientos o estructuras lineales. Esto se generó mediante, nuevamente, con el algoritmo sobre un modelo de elevación. Entonces, de alguna manera, da un referente cuando se lo asocia con otra información adecuada. Esta información, perdón que pase un poquito más rápido, bueno, se hizo la estadística básica, la mencioné, el análisis multivariado básico. Entonces generó el análisis fractal a diferentes escalas, en este caso 400, 200 y hasta 50 metros, como se puede observar, y se genera bastante detalle de lo que se quiere entender. Para que tenga sentido esto, es el mapa de dimensión fractal. Aquí se utilizaron todo tipo de geoquímica, LAC, talus fine, rocas, sedimentos, interpretaciones de alteraciones, interpretaciones estructurales, geofísica, radiometría, IP, gravimetría, entre otros. Entonces, lo que estamos viendo ahí es el mapa de fallas levantado mediante satélite y interpretación en campo asociada al mapa de dimensión fractal. Lo que estamos viendo en líneas blancas o en colores blancos es la zona de permeabilidad tectónica. Entonces, para que tenga sentido, le mencioné hace un momento, se requiere esto asociarle con otra información. En este caso, litologías, alteraciones. La gran mayoría de las zonas de interés están cayendo en las zonas de permeabilidad tectónica o dimensión fractal alta. Si es que observamos las estructuras siguen las zonas de fractalidad, pues, bueno, pues, caen bastante bien, y donde hay la interacción entre mayor ocurrencia de fractalidad, generalmente está ocurriéndose zonas de interés, en este caso silicificación, en este caso alteración fílica, en este caso alteración sódico-potásica. Entonces, el objetivo era para buscar búsqueda de pórfidos. La zona es bastante compleja, hay un telescopio, entonces era bastante complicado. Entonces, una de las metodologías que ayudó es la integración de información, en este caso geofísica, más métodos geomatemáticos y más métodos de modelamiento. Esto es ya el mapa de potasio radiométrico versus análisis fractal, relacionándose el mapa de dimensión fractal y los targets. Entonces, obsérvese la clara coincidencia entre la fractalidad y los targets investigados y la ocurrencia de posible mineralización. ¿Qué desafíos y limitaciones tenemos? Ya para ir terminando. Bueno, básicamente la fractalidad está limitada por la escala. O sea, puede variar, que un patrón perfecto no es como tal en todas partes. La autosimilaridad de una característica hace que esto no sea adecuado o no se mantenga a diferente escala. Ejemplo, lo que les comentaba de la fotografía del afloramiento. Cuando es mayor, cuando es menor, se nota que es autosímil, pero hasta un cierto punto. Luego, a una escala menor ya cambia, ya no se aplica. Además, también los datos son pero muy sensibles. Entonces, por ejemplo, cuando queremos analizar el ruido o la influencia del ruido afectan en el análisis fractal. La interpretación es algo compleja, se requiere un cierto conocimiento de interpretación geomatemática y se requiere una integración obligatoriamente con otros métodos. La multifractalidad, en general, los sistemas geológicos son bastante complejos. En general, los análisis multifractales son bastante complicados y tienen una variabilidad espacio-temporal. Se aplica bastante lo que tenga que ver con geología y estadística espacial. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos el tema de la falla geológica a lo largo del tiempo, su fractalidad tiene que ver con la temporalidad, dónde ocurrió ese evento, dónde ocurrió ese sismo, dónde ocurrió ese evento. ¿Qué tendencias o qué perspectivas futuras? Bueno, hay nuevas metodologías, nuevos métodos para calcular la fractalidad. La multifractalidad está imponiéndose en la geomatemática. Hay integración de métodos geológicos. Hay integración para reducir ese ruido. También se aplican también técnicas de inteligencia artificial, técnicas de aprendizaje automático, modelamiento, generación de información mediante drone leader, generación y uso de tecnología virtual. Hay softwares que se están utilizando
Generalmente lo básico, un sistema GIS, cualquiera QGIS, ArcGIS, un sistema más básicos que tienen, o si no, herramientas open source, Python, Julia, RStudio, pueden servir. Entonces, si es que tienen interés, ahí les he puesto varios libros de consulta, el básico que se podría decir para inmiscuirse o estar inmersos en el mundo de los geomatemáticos, el libro de Carranza, lo considero un libro de cabecera, el libro de fractales en la geofísica, aplicado a los fractales en la geofísica, los fractales en la ingeniería de reservorios, los fractales en la geología de procesos, fractales en sistemas dinámicos, fractales y caos también es otro básico, ondas y fractales en las ciencias de la Tierra, fractales y aplicaciones, entre otros. Por mi parte, espero que no haya sido tan cansón, tan aburrido y les agradezco mucho. Mis contactos están ahí. Soy Iván Villarreal. Cualquier información, estoy abierto o gustoso de compartir. Tengo algo de literatura, algo de información. Yo soy de la filosofía que el conocimiento no es de uno, es que no se lo comparte. Yo no me voy a llevar este conocimiento a la tumba, entonces los que quieran compartirle, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, a ti. Muchísimas gracias. Muy interesante tema que nos has compartido. Pues bueno, si tal vez hay alguna inquietud o pregunta de parte de los compañeros participantes, por favor lo pueden formular. Nos queda un par de minutos. Hay una Buenos, mano levantada. Franklin, Por ayúdame. favor. buenos días. Muchísimas gracias por la información y estoy totalmente de acuerdo con usted. El conocimiento hay que compartir. Es la primera vez que tengo acceso a esta información. Le agradezco y fundamentalmente como geólogo pues entiende muchísimas cosas que estaban sueltas. Y claro, para entender tengo una consulta. Todo esto parte y quisiera que me responda inicialmente esto para poder continuar con el diálogo. Todo esto parte de lo que me imagino es de imágenes satelitales. No, en general, esto nace de la aplicación de los métodos geomatemáticos. Bueno, la geomatemática nace cuando la probabilidad o la estadística básica no puede conceptualizar métodos geológicos. Ahí aparecen los métodos multivariados. Cuando no se pueden aplicar los métodos multivariados, aparecen los métodos bayesianos. Cuando no se pueden entender los métodos bayesianos, aparecen otros métodos de inteligencia geomatemática, fractales, eh, y entre otros los cuales no nacen de los sensores remotos. De hecho, los sensores remotos, la geofísica, la geoquímica, son insumos para poder hacer un análisis en este caso. A veces, como les decía, la fractalidad, si es que no se comprende bien los insumos, hay el lema, se mete basura, sale basura, es lo mismo acá. Si es que no conocemos una calidad adecuada de los datos, nos va a generar información no con una incertidumbre bastante alta. Pero no, no nacen de los sensores remotos. En todo caso, esta sería una herramienta en compaginación, en concordancia con lo que es la química de suelos, el tema de mineralización, alteración. Es aplicable, como le comentaba, a varias ramas: geomorfología, geoquímica, geohidrología, geofísica, la sismicidad, yacimientos minerales, yacimientos petroleros, y cada vez se van generando nuevos papers de aplicaciones de la fractalidad, desde el cálculo de zonas de inestabilidad de un deslizamiento puntual hasta la ocurrencia o la predicción de yacimientos, qué sé yo, de cobre 100 en un ambiente relacionado en China, por ejemplo. Entonces, cada vez se va generando nuevas aplicaciones. O sea, en definitiva, parte de datos. Así es, necesariamente toda esta información parte de datos. Con Ya. datos, el modelamiento de los datos, la metodología ya es bastante antigua, está desde 1968 con Mandelbrot, y desde ahí ha seguido evolucionando hasta tener donde estamos. Es que no solamente hay métodos fractales, hay otros métodos, hay inteligencia artificial, hay visualización controlada por computadora, y entre otros, y cada vez hay más información y más métodos para entender la naturaleza. Este solamente es uno de los métodos. Perfecto, no, no, está claro. O sea, todo parte de datos y todos los datos se recogen en el campo y parte de eso, una herramienta más que se debe utilizar, entiendo, son las imágenes satelitales y todo ese conjunto permite hacer un modelamiento, hizo hacer el Así análisis es. funciona y salimos con el resultado. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, ingeniero. Ok. Bueno.
creo, no sé si hay alguna otra inquietud, si no, con esto vamos a cerrar esta interesante participación de Iván. Muchísimas gracias una vez más. A nombre del Instituto de Investigación Geológico y Energético, pues, date las gracias por como es por este excelente tema, muy interesante, pues, desde relacionado netamente a lo que es geología. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias. gracias, gracias por su atención y gracias por su interés. Bueno, vamos.